Bien, pues buenas tardes a todos. Espero que me escuchen y ven el video, ven la presentación, sí, ¿verdad? ¿Está de acuerdo? Vale, pues estamos iniciando nuestra última sesión del mes de junio, este 28, y por lo mismo ya pronto vamos a mandar el cartel. Ya lo estamos ahorita viendo para hacer el cartel que cubra los meses de julio, agosto y septiembre. No vamos a tener suspensión los lunes para los interesados, aunque algunos se vayan de vacaciones, ya saben que pueden ver los vídeos en YouTube, ya sea de la sección española o de las ramas series. Todo depende cómo se vaya a organizar, pero también se les va a informar. También creo que han de haber recibido todos la guía, o por lo menos si no la han recibido, la mayoría han de tener la guía de estudio. Es que hoy la mandé muy temprano, porque estuvimos este fin de semana en Portugal y ya no me dio tiempo a hacerlo con anticipación. Si alguno la quiere, me pone ahí en el chat, me pone su dirección de mail y yo les la envío con gusto, la del día de hoy. Recuerden que hay unas preguntas que siempre se incluyen para que, no son para valorar o algo, sino para motivarlos a que ustedes se cuestionen y están sacadas de los párrafos de la guía de estudio. Y al final viene la meditación que se sugiere para esta semana, la reflexión de la voz del silencio, también para los que, para darles una guía sobre el tema. Bueno, iniciamos con nuestra invocación. Es la dedicación que hacemos de este trabajo y les pido a todos que la repitamos al unísono. Oh, tú sol dorado de esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes, así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevarlos, nuestros corazones y nuestras mentes, a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La invocación de la señora Bournier, también la incluimos. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Y finalmente, la petición interna que hacemos todos, porque Pushan es la parte espiritual profunda, eterna en nosotros. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Vemos la pantalla. La pantalla no se ve. Dijeron que sí, algunos. No se ve. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la presentación? No, no se ve. Oh, no me dijeron. Déjenme cortar, por favor. Voy a volver a compartir, a ver si ahora sí se puede.
¿Ahora? Vale. Bien, ya esto es la segunda vez que pasa, pero esperemos que no se repita. Vale. Estaba viendo lo de la grabación solamente, no hay problema. Bueno, para los que quieran la información del estudio que haremos el día de hoy, aquí viene la Dirección de Actividades Virtuales, STE, o también información sobre las actividades que hace la sección española en otros conferencistas, que hay varios, las ramas se presentan en varios temas, en varios lugares, y ustedes pueden tener acceso a eso también. Y bueno, vayamos a nuestro tema. Estamos viendo, recuerden, la parte final de los puntos que Blavatsky recomienda para terminar de hacer vamos a decir, la introducción antes de entrar a las estancias o estancias de Tziano, que son la base del primer tomo de Cosmogénesis. Dice, la materia es eterna. La materia, y al hablar de la materia, no tanto me refiero a la materia física, sino a la materia esencial, al nóumeno. Es el upadi o base física para que en ella construya la mente universal e infinita sus ideaciones. Es importante aquí que reconocer, si no tuviéramos un traje físico, un medio físico, un cerebro físico, la mente no podría, vamos a decir, tener un medio para, vamos a decir, manifestarse en nosotros y en estos planos de materiales. O sea, la materia es el medio, Upadi es el medio, la base física para que se construya sobre ella la mente universal e infinita, sus ideaciones. ¿Cuáles son sus ideaciones? Pues todo el cosmos que se ha manifestado. ¿Y cuáles son? Una ideación, la naturaleza, el universo, los planetas, todos son las ideas que tuvo la mente universal antes de que se formara el cosmos. Estaban ahí las ideas, y cuando la materia surge, se plasman sobre ella y modulan, o vamos a decir, construye con la materia las formas, sean planetas, galaxias, la naturaleza, las plantas, los seres humanos, los animales, todo. Todos son medios para que esa conciencia, vamos a decir, esa mente universal se manifieste sobre la materia. Obvio, hay formas más sensibles, formas más maduras, entonces esa mente universal se manifiesta de manera más creativa. Vamos a poner, a poner un ejemplo, ¿no? Leonardo da Vinci. ¿Qué capacidades tenía? Era polifacético. Tenía unas capacidades para pintar, para diseñar máquinas, para construir fuertes, etcétera, etcétera. O sea, su medio era tan maduro que esa mente universal se podía manifestar de una manera increíble. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Hablamos en general. Cuando nuestras capacidades materiales, o sea, la habilidad de la mente que tenemos no es muy vasta porque nos ha faltado madurez, porque no nos hemos preparado, porque karma está limitándonos porque necesitamos vivir ciertas formas de vida, pues la mente universal en nosotros se manifiesta hasta cierto punto como el común denominador de los seres humanos. ¿Sí? Entonces, ese es un punto interesante. Las ideaciones de la mente universal son todas las formas que se han creado en este universo. Formas, vamos a decir, temporales, porque el cosmos es temporal, tiene un principio y tiene un fin. Por muy grande e inmenso que sea el tiempo que va a durar este universo, este Mahamambantara, el Mambantara significa que la creación del cosmos, y el Mahapralaya, la destrucción del cosmos, es finito. Y todo lo que hay adentro de este universo tiene su principio y tiene su fin.
desde la luciérnaga pequeña que dura unos días de vida, hasta las divinidades más elevadas que viven millones de años, todos, tarde o temprano, tienen principio y tendrán un final. Esto es muy importante. Este es un universo finito. Esto es muy importante porque ustedes se darán cuenta de que los actos que cometemos en un universo finito tienen que consecuencias que finitas. Hablando de la ley kármica, no hay ningún acto finito que sea eterno. Cuidado. Y ahí va uno de los castigos que una tradición religiosa asegura que son estados en los infiernos eternos. No existe la eternidad en el sentido del concepto. Puede ser que sea mucho tiempo, pero no es para siempre. Sí, esto es muy, muy importante. Sí. Por lo tanto, sostienen los esoteristas, y aquí Blavatsky así les llama, que no existe en la naturaleza ninguna materia muerta o inorgánica, siendo la distinción que entre las dos ha establecido la ciencia tan infundada como arbitraria y desprovista de razón. Bien, esto era en el siglo XIX, vamos a reconocerlo. En el siglo XIX se decía que había materia muerta, pues que eran los minerales, las rocas, todo lo que parecía inerte o inorgánica y la orgánica, la que tenía aparente vida. Bueno, de ahí se ponían de las plantas hacia arriba, ¿no? Pero si ustedes se van a los minerales, como siempre he puesto de ejemplo, este frasco de plástico que contiene sal, tanto la sal como el frasco de cartón, plástico, etcétera, están constituidos por esa materia, ¿no? La sal es un mineral sacado directo, mezclado con hierbas, porque esto es herba mare. Y el plástico pues está formando este contenedor. ¿Qué quiere decir? Que aparentemente está inerte. No lo está, porque la constitución tanto del plástico, o sea, del contenedor, más la sal, todo está ¿en qué? En constante movimiento atómico. A nivel atómico, las partículas que conforman tanto el plástico, el cartón y la sal, están vibrando, están generando campos de energía. ¿Y eso a qué nos lleva? A que eso mantiene cohesionada esta materia, o sea, este objeto. Si en algún momento este objeto dejara de tener esa energía, ¿qué le ocurriría? Se desintegra. Igual que le ocurre a un ser humano cuando viene la muerte. Cuando la energía que nos da la vida, con todos los principios que tenemos, se retira, ¿qué le pasa al cuerpo físico? Se empieza a descomponer y volvemos a la Tierra. Vuelve a la Tierra los componentes, aunque, de acuerdo a la enseñanza oculta, los átomos de vida de los que estamos compuestos empiezan un ciclo de purificación. Así dice Hermes, el 3 veces grande, dice lo siguiente: oh hijo mío, la materia llega a ser, primeramente era, porque la materia es el vehículo para la transformación. Y aquí, hasta este párrafo nos interesa antes de seguir. Dice, oh hijo mío, la materia llega a ser, primeramente era, porque la materia es el vehículo para la transformación. Imagínense ustedes que no tuviéramos un vehículo, que no hubiera la conciencia de la separatividad, ¿no? Que nos viéramos todos unidos con la totalidad. Una mente que no fuera dual. Pudiera ser dual, pero no tendríamos la capacidad si no tuviéramos la capacidad de haber encarnado en seres humanos o formas de materia que nos dieran la autoconciencia a medida que nos estuviéramos desarrollando. Todo proceso, desde el principio al final de nuestra vida, pretende que seamos autoconscientes, despertemos esa autoconciencia. Primero a la autoconciencia de la estructura personal, que es la inferior, y después a la autoconciencia de la divinidad que está en nosotros. Si nosotros nos diéramos cuenta que este viaje que hacemos por la Tierra durante estos 80, 90 o 100 años, los que los puedan vivir,
tiene como objetivo casi único el de ser más autoconscientes de nuestra naturaleza verdadera, de la que está subyugada por la materia envuelta, porque este es el upadi, el vehículo de esa mente que está en nosotros, de esa conciencia eterna. Acuérdense de lo que repetimos la sesión anterior, que dice el Maestro Jesús: vosotros sois el templo, la estructura del Dios vivo que habita en vosotros. O sea, en nosotros hay algo eterno que no tiene principio ni tiene fin, porque viene de la fuente, más allá de la materia de Mula Prakriti original. Es la esencia de la seidad la que está en nosotros. Y esa eternidad nos permite a nosotros poco a poco desarrollar todo el potencial que tenemos, pero primero tenemos que empezar casi de cero, encarnando, a veces con formas más primitivas, y poco a poco hemos ido escalando hasta llegar al ser humano. Del ser humano estaremos un largo periodo porque no es tan simple. Y de aquí pasaremos probablemente a una etapa que se le puede llamar superhumana. Y ahí habrá otro largo periodo. Y después de ahí se abren varias vías. Puede haber la formación de instructores, puede seguirse alguna línea de las jerarquías angélicas, ¿sí?, superiores, trabajadores, o sea, fuentes de inteligencia activa para ayudar al cosmos a su desarrollo. Todo se va abriendo como un abanico, que ese es el destino que espera todas las esencias divinas que estamos encarnadas como seres humanos. Que algunas van más atrasadas, que otras van más adelante. Es obvio, porque no todas entraron al mismo tiempo, no todas las almas o espíritus o mónadas, como les llamamos, entraron al mismo tiempo. Entraron como por oleadas, como las olas del mar, ¿no? Entraron la primera oleada, la segunda, la tercera, hasta la cuarta. Y se cerró la puerta de la etapa animal a la humana. Esas 4 oleadas son las que están encarnadas como seres humanos y están moviéndose hacia los planos sutiles cuando mueren y regresan y están girando constantemente. Muerte, vida, encarnando en diferentes vehículos, personalidades, el cambio de sexo, hombres a veces, mujeres o hombres, porque en realidad la esencia divina no tiene un sexo definido, solamente la estructura individual. En realidad, ¿se acuerdan? El primer logos, el manifestado, emana el espíritu y la materia, ¿no? Lo masculino y lo femenino. Entonces, esa unidad se dividió en 2 y eso está en nosotros. A veces nos toca en una vida ser hombres y a veces en una vida nos toca ser mujeres, porque la realidad es que tenemos que experimentar de ambas partes la constitución, las experiencias que nos van a enriquecer para que después de un largo periodo hagamos esto. Nuevamente volvamos a la unidad, o lo que pudiéramos llamar la iluminación, la realización, si quieren verlo así. Sigamos en el párrafo, dice: el venir a ser es el modo de actividad del Dios increado o previsor. Habiendo sido dotada la materia objetiva con los gérmenes de la transformación, es conducida al nacimiento, pues la fuerza creadora la moldea de acuerdo con las formas ideales. La materia todavía no engendrada no tenía forma. Ella llega a ser cuando es puesta en acción. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando del diagrama ese que a veces les presentaba de Mula Prakriti, ¿no? Está aquí la seidad y después emana, irradia una parte de ella, irradia y se genera Mula Prakriti, la materia primordial, el nomen. Y aquí está el espacio, de donde emana todo. Y tras de Mula Prakriti está el primer logos. Este primer logos va a emanar espíritu y materia. Sí. El primer logos es la unidad de vida. Ahí está contenida todo. Pero de ahí emanan 2 fuerzas, la luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino. Y después la mente, Mahat. Aquí está hablándonos en este párrafo Hermes muy bien, dice:
habiendo sido dotada la materia con los gérmenes de la transformación, recuerden que lo que está dentro de cada objeto, un vaso, un pedazo de papel, todo tiene átomos que lo conforman y los átomos están vibrando, están haciendo movimientos, ¿no? Los electrones se están moviendo, entonces se crean campos de materia, de energía, magnetismo, y ese magnetismo mantiene cohesionado, por ejemplo, a este papel. O sea, hay una vibración constante, por eso se dice transformación. Todo se está transformando. Hay átomos que se dejan de estar y se integran otros y vuelven a salir. Está en movimiento. Ustedes y yo estamos irradiando constantemente de los campos que tenemos, ¿no? Del aura, ¿no? Del huevo áurico. Estamos haciendo intercambio con la materia que nos rodea atómica, ¿no? Que tiene vida y es en constante movimiento. Por eso es transformación. Es conducida al nacimiento, o sea, es conducida esa mula prakriti al nacimiento a través de todo el proceso que acabo de explicar a un universo. Pues las fuerzas creadoras la moldean de acuerdo con las formas ideales. ¿Quiénes son las fuerzas creadoras? De acuerdo, podría ser así. Mahat, la mente, que es una jerarquía. ¿No? Acuérdense los 7 primordiales, ¿no? Que son los que permiten manifestarse a la mente. Eso lo veremos en la primera y segunda estancia, vamos a verlo. Ellos son vamos a decir, los upadi, los medios para que la mente universal son los primeros. Antes de que el universo surja, no hay nada, solamente los 7 que surgieron de la oscuridad. Ellos a su vez van a regenerar los siguientes planos con las siguientes jerarquías y cada vez van a ir descendiendo cada vez más en la materia y menos en lo espiritual, porque van hasta llegar al ser humano. Entonces, esas fuerzas creadoras de Mahat van moldeando a las formas ideales que existen en la mente universal. Esto tiene que ver mucho con los conceptos de las ideas arquetípicas de Platón. La materia todavía no engendrada no tenía forma, o sea, esa es mula prakriti, ¿no? La forma numeral, la base de la materia. Ella llega a ser cuando es puesta en acción. O sea, esa mula prakriti, si no es puesta en acción, se quedará siempre como la base, vamos a decir, ideal de la materia. Pero recuerden que si la materia original o el noumenal irradió de la seidad, ¿qué quiere decir? Que la materia es la seidad, pero de una forma de vibración más densa. Y ahí el ejemplo del agua, el hielo o el vapor. Es lo mismo, pero vibran en diferentes frecuencias. Eso quizá les pueda ayudar a entenderlo. Y añade ella la siguiente doctrina puramente vedantina de la filosofía hermética. Dice, la creación es, por lo tanto, el periodo de actividad de Dios. Aquí los herméticos le ponen, recuerden que enseñanza hermética pasó por la influencia cristiana, ¿no? en sus procesos, la Edad Media, etcétera, etcétera. Entonces, la creación, por lo tanto, es un periodo de actividad, un manvantara de Dios. O sea, si ustedes le quieren llamar, vamos a decir que la seidad es más compleja, pero si a la unidad de vida, al primer logos inmanifestado le quieren llamar Dios, podemos decir que esta creación es una manifestación del logos inmanifestado, quien según el pensamiento hermético o según los vedantinos posee 2 modos, actividad o existencia, ¿sí? Dios desenvuelto y pasividad del ser, el pralaya, o sea, actividad y pasividad, luz y oscuridad. Bien, si quieren verlo así, luz, oscuridad, masculino, femenino, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre la unidad se divide en 2. En nosotros existe esa dualidad. Nuestra mente conoce por los opuestos, si ustedes lo analizan bien. Y ahí está la clave para entender por qué estamos aquí. ¿Por qué a veces vamos de un extremo a otro? Todos tenemos en algún momento algunas debilidades o deseos extremistas, vamos a llamarlo así, ¿no? O si
deseo tener, no me conformo con tener 1 millón de euros, ¿no? Quiero tener 100 millones de euros. O no tengo nada porque estoy en la pobreza total. Pero cuando llego a tener medios, no me conformo con tener lo necesario para vivir, no, me voy al extremo. Es obvio, bajo el enfoque de la personalidad, irnos al extremo pudiera ser anacrónico o no ser armónico, pero a veces, normalmente lo necesitamos para que si nos vamos a ese extremo nos va a causar problemas, sufriremos y volvemos quizá en otra encarnación a padecer la falta de medios porque no lo supimos usar bien. Y así estamos fluctuando hasta que lentamente nos vamos equilibrando. Una vida, otra vida, 10 vidas, 50 vidas, 100 vidas. Y después de un montón de vidas, de haber pasado de aquí a allá, empezamos a equilibrarnos y empezamos a madurar. Eso es lo que le llamamos la madurez del alma. Sin madurez, nos gustarán los extremos. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque queremos, el deseo quiere ser satisfecho a como dé lugar. Obvio, me voy a tener riqueza, pero a veces no lo hago de manera honesta, poco honrada. Exploto incluso a la gente. Dice el karma, de acuerdo, conseguiste lo que querías, pero la vida siguiente vas a carecer de todo porque estuviste sufrir a muchos seres. Entonces, me toca bailar con la fea, como dicen, o con el feo, para no decirlo de otra forma. Sufro por no tener carencias y nuevamente encarno en la siguiente, quizás sufriendo porque fue demasiado y empiezo poco a poco a tomar conciencia, a despertar de ese sueño de ignorancia y a buscar equilibrarme. Y poco a poco me doy cuenta de que estamos acá para hacer autoconscientes, pero para ayudar a los demás seres a que también lo sean, por lo menos que sean felices si podemos hacerlo. Entonces, proseguimos. Entonces, hay por un lado dos modos. O sea, dice acá, tanto los herméticos como los vedantinos hablan de dos modos de aquella fuerza, llamada Dios, si quieren verla así. La actividad o existencia, para el Mahamambantara, o sea, el surgimiento del cosmos, el surgimiento de los seres humanos, la naturaleza y todo, la reproducción, esa es la actividad o existencia. Es cuando dice Dios desenvuelto, que se desenvuelve la divinidad a través de nosotros, está en nosotros y está sosteniendo el cosmos. O la pasividad del ser, cuando se retrae y quedamos otro en el pralaya, desaparece el cosmos. Ustedes y yo estamos ahorita en nuestra actividad o existencia, porque todavía estamos en este plano y aunque estamos envejeciendo, tarde o temprano vendrá que la forma de pasividad de Dios y nosotros nos iremos al otro lado para volver a encarnar otra vez y volver a manifestarnos. Y así estamos la mayor parte de esta humanidad, manifestándonos, entrando en pasividad, volviendo a ser, no ser, ser. ¿Y qué objeto tiene de venir e irnos, venir e irnos y estar así? Despertar de la ignorancia, la autoconciencia. Acuérdense la tercera proposición fundamental que ya hemos estudiado. Esta declaración la hace la señora Anna Kingsford, que era una avanzada estudiante en la época del Olcott y todos ellos en los primeros días de la Sociedad Teosófica, en los primeros años. Dice, ambos modos son perfectos y completos como lo son los estados de vela y de sueño en el hombre. O sea, son perfectos en el día estamos en la forma activa de Dios, si quiere, o existencia. Y en la noche estamos en la forma pasiva o sueño, ¿sí? Para que lo vayan comparando. Dice aquí la señora Anna Kingsford. Son las dos manifestaciones de aquello. Se muestra y se retrae. Se muestra y se retrae. Una vida en general es mostrarse, aunque tiene sus pequeños ciclos de día y noche, ¿no? Y se retrae. La siguiente encarnación volvemos a manifestarnos, volvemos a retraernos a los estados post-mortem. Y así estamos.
O como el filósofo de Paracelso dice, todas las cosas son el producto de un esfuerzo universal creador, de aquello, de Dios, del primer logos. Nada existe muerto en la naturaleza. Es muy importante. Paracelso en eso era excepcional. Todas las cosas son orgánicas y vivas. Las piedras son orgánicas y vivas. No se mueven. Bueno, hay algunas que se mueven, dicen por ahí, pero a nivel atómico están moviéndose, habiendo transformaciones. Y por lo tanto el mundo entero parece ser un organismo viviente. Si ustedes tienen un pedazo de carbón y a un lado un diamante, ¿cuál es la diferencia? Que el carbón bajo ciertas presiones se convirtió en diamante, o sea, se transforman también los minerales. Todo está en la naturaleza en movimiento constante, recreándose, manifestándose y entrando en pasividad, actividad, pasividad, y así constantemente. Bien, la quinta propuesta dice, el universo ha sido desarrollado de su plan ideal, o sea, de la mente universal. Hay ese plan, imagínense ustedes cuando van a ir a trabajar, o van a hacer un viaje a alguna ciudad, un día antes ustedes imaginan, pues, qué van a hacer, la carretera que van a tomar, lo que tienen que arreglar el coche, pues hacen un plan de viaje, en dónde se van a detener, ¿por qué? Para descansar un poco, van a llegar primero a un lugar, después se van a trasladar a otro. Entonces, todo ese plan es el ideal de la mente universal. Aún no se realiza. Ustedes al otro día, pues lo echamos a andar. Empezamos a prepararnos para irnos de viaje. Ya empezamos a actuar. Esa es la parte de la, vamos a decir, activa del plan, que aquí dice Paracelso. Bueno, que dice la quinta propuesta, dice, el universo ha sido desarrollado de su plan ideal, de un plan ideal, sostenido a través de la eternidad en la inconsciencia de lo que los vedantinos llaman para Brahman, o sea, de la seidad. O sea, ya desde la seidad estaba, imagínense, y eso no me atrevo a hacerlo así, pero para poder explicarlo. Imagínense que aquello que llamamos Dios, o más allá de él, la seidad, que no tiene, que es el espacio, ya estaba todo planeado, no como nosotros lo pensamos, sino era como una posibilidad. Y cuando se dan las condiciones, surge Mula Prakriti y de ahí empiezan los tres logos y empieza el universo, el huevo del mundo. Esto es prácticamente idéntico a las conclusiones de la filosofía occidental más elevada. Las ideas innatas, eternas y existentes por sí mismas de Platón, reflejadas ahora por von Hartmann. Ustedes saben que todos traemos ciertas ideas. Si ustedes analizan a los niños recién nacidos, es un ejemplo, una analogía. Los padres que tienen 2 o 3 hijos verán que desde los primeros días de nacimiento, aunque tengan a los 3 hijos uno tras otro, incluso gemelos, notarán que ninguno es igual en el sentido de su manera de irse moviendo y transformando. Todos tienen como un modelete personal. Esa es la estructura de la influencia de las vidas anteriores más la mezcla con la herencia genética y la influencia educativa de los padres. Recuerden lo que dice el HPV. Los padres nomás nos dan el cuerpo físico y el linga sharira o doble etérico. Es lo único que contribuyen los padres. Lo demás lo traemos de vidas anteriores. Esto es muy, muy importante que lo tomemos en cuenta para aquellos que acusan a sus padres de todo. Ellos contribuyen a que vengamos a encarnar y a poder evolucionar y a seguir nuestro proceso, ese largo proceso de convertirnos en lo que tenemos que ser, en las divinidades que están habitando este templo, que no se van a manifestar hasta que esto no se realice, no se pula, no se transforme. Todos los cabalistas cristianos han comprendido bien la idea oriental fundamental, dice también aquí HPV. Dice, el poder activo, volvemos, el poder de creación, de manifestación, el movimiento perpetuo del gran aliento. Acuérdense que hablamos la semana pasada de Karana, ¿no? El impulso de la deidad, de la seidad para crear el cosmos. Dice, vuelvo a repetir, el poder activo, el movimiento perpetuo del gran aliento
despierta el cosmos a la aurora de cada nuevo periodo. O sea, ese impulso que emana de la seidad, más bien esa radiación genera la materia primordial y después de ella los tres logos. Y después de los tres logos, el huevo del mundo. O sea, todas las jerarquías hasta llegar al hombre. Entonces, vuelven a, miren, lo dice Paracelso, lo dicen los herméticos. Y ahora estamos viendo también al tema de la cábala, ¿no? Influida ya por el cristiano, los cabalistas cristianos. Entonces, vuelvo a repetir, el poder activo, el movimiento perpetuo del gran aliento, porque ese movimiento perpetuo está lanzando el universo, lo recoge, está ahí dentro de ese espacio, el mismo periodo que tardó en salir y desarrollarse, regresa, después de ese periodo que termina, vuelve a lanzar otro universo, lo vuelve a recoger, vuelve a lanzar otro, y así al infinito. Por eso ustedes y yo, desde esa esencia divina, no tenemos principio ni tenemos fin. Somos eternos. ¿Por qué no somos conscientes? Porque estamos identificados con el traje de materia, el vehículo que usa esa esencia. Y no hay otra. Así tocó el modelete en este universo y hay que seguirlo. ¿Y cómo hacemos para desprendernos de esa identificación y de sentirnos separados? El sufrimiento nos viene a dar ahí la lección más grande, para que poco a poco vayamos dando pasos. El sufrimiento no es que seamos masoquistas, es el medio para sacarnos de ese adormecimiento en que vivimos. Bien, vamos a proseguir. Poniéndolo en movimiento por medio de las dos fuerzas contrarias, espíritu y materia, la centrípeta y la centrífuga. Esto es muy, muy interesante, que son lo masculino y lo femenino, positivo y negativo, físico y espiritual, constituyendo las dos fuerzas primordial una, y siendo de este modo causa de que se objetive en el plano de la ilusión. Esto es sumamente interesante que lo analicemos. Si ustedes agarran una piedra, la amarran con un hilo y la empiezan a girar, van a sentir que la piedra quiere ¿qué? Salir disparada hacia afuera. Esta es la centrípeta, la fuerza que impulsa con el movimiento circular a que la piedra salga hacia afuera. Pero como ustedes están reteniendo el hilo de la piedra no se va. Entonces es la centrífuga, ¿sí? La que quiere atraer hacia el centro a esa materia. Estas dos fuerzas, que son las que emanan para la formación del cosmos, luz y oscuridad, la centrípeta y la centrífuga, siempre son así, emanan del primer logos, el manifestado. Estas dos fuerzas son las que nos tienen a ustedes y a nosotros, nos tienen, vamos a decir, en este plano. Vean ustedes cuál es la centrípeta, la primera, la que trata de que vayamos hacia afuera, manifestarlos. Desde que nace el feto, se va desarrollando poco a poco hasta llegar a un bebé, del bebé al niño, del niño al adolescente, del adolescente al joven, el joven al adulto al hombre de primera, segunda, tercera edad, hasta se lanzó y después ¿qué vino a funcionar? La centrífuga, a atraer otra vez hacia el centro. Nos lanza y nos atrae. Así son las mismas fuerzas que tiene el corazón para lanzar la sangre, traerla, limpiarla, volverla a lanzar, volverla a traer, volverla a lanzar, volverla a traer. Es la misma energía. Blavatsky insiste en estas dos fuerzas, que son las que gobiernan todo. Dice acá, vuelvo a repetir, el poder activo, el movimiento perpetuo del gran aliento, de ese gran aliento de la seidad, despierta el cosmos a la aurora de cada nuevo periodo. O sea, crea el cosmos, lo forma. Vamos a decir que lo despierta porque ya está, de alguna manera, en las formas ideales. Lo único que hace es que la materia las activa y les da forma. En las creaciones fenomenales. Acuérdense que había dos creaciones, la nominal o la básica y la fenomenal es la segunda. Poniéndolos en movimiento por medio de las dos fuerzas contrarias, la centrípeta y la centrífuga, que son la masculina y la femenina.
lo positivo y lo negativo, lo físico y lo espiritual. Por eso ustedes y yo tenemos todos lo masculino y lo femenino, todos. Que el traje se manifestó masculino en mi caso, pues lo femenino lo tengo adentro, de acuerdo a la concepción incluso psicológica del doctor Jung, es mi ánima, mi alma. Simbólicamente, mi parte femenina está en mí para equilibrarme. Y la mujer tiene su hombre interior. De alguna manera, ¿qué quiere decir? Que esos aspectos tarde o temprano se tienen que unir y equilibrarse. Y de eso se habla mucho en el proceso de individuación que el doctor Jung a veces menciona. Pero la realidad nos lleva a que la realización del ser humano no pasa por ser masculinos, sino que pasa por ser ¿qué? Tener las cualidades masculinas con ese elemento intenso femenino que nos equilibra. Acuérdense que venimos de la androginia. Las razas originales, antes de que se separaran los sexos, por ahí de la época Lemur y antes, la segunda y la primera raza, bueno, la primera raza se puede decir que no era muy clara, pero la segunda y la tercera ya se hablaba de los seres que no eran humanos todavía, pero que era la base para ser humano, serían andróginos, ¿no? En teoría los dioses también lo son, a medida que se eleva la jerarquía. A medida que se acerca a la tierra, a la materia, pues sí manifiestan sexo. Bueno, hasta cierto punto. En otras palabras, este movimiento doble transfiere el cosmos desde el plano del ideal eterno al de la manifestación finita, o desde la noumenal al fenomenal. O sea, este doble movimiento, como les dije, de centrípeto y centrífugo, hace que la seidad manifieste el cosmos desde el plano ideal, ¿no?, de la mente universal, a través de la materia en formas, en diferentes niveles, hasta llegar al ser humano y más allá. O desde la etapa noumenal a la fenomenal, de las dos creaciones que habla la literatura de la India. Lo leímos cuando estábamos estudiando antropogénesis, ¿se acuerdan? Creo que viene en las Upanishads, no recuerdo bien, pero sí. Todas las cosas que son, eran y serán, son eternamente hasta las mismas formas innumerables, que son finitas y perecederas tan solo en el aspecto objetivo, pero no en su forma ideal. Ellas han existido como ideas en la eternidad y cuando desaparezcan existirán como reflexiones. ¿A qué nos refiere aquí este pasaje de HPB? Todas las formas que ustedes y yo vemos, no solamente las formas creativas que el ser humano hace, sino las que vemos en la naturaleza, la forma ideal, no la forma material. La forma ideal siempre ha existido. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes van a hacerse un vestido, un traje, una camisa. Van a ver al que corta la camisa, o sea, a la costurera, y le llevan el material, ¿no? Un tubo de tela. Y le dicen a la señora, mire señora, quiero una camisa con tales medidas, este material es para que me haga una camisa así, asado, de tal tamaño, etc. O sea, ella tiene sus moldes, vamos a llamarlo así, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el vestidito, la tela, es la materia noumenal. Estoy poniendo un ejemplo analógico. Es la materia noumenal. El molde que tiene la costurera es la idea, la idea general, original de la camisa, como debe ser una camisa determinada, ¿sí? Ella lo que hace es tomar la tela, ponerlo en el molde, cortar la tela y después unirla. Eso hacen ya las jerarquías para crear este cosmos y para crearnos a nosotros. Pero la materia original, la tela original, es la Mula Prakriti, que en realidad es espíritu condensado que emana de la seidad.
A ver si así lo podemos entender. En otras palabras, las jerarquías, desde las más espirituales hasta las más cercanas a nosotros, tienen como función, desde el punto de vista de HPV, de ser los constructores de este cosmos, usando materia cada vez de lo más sutil a lo más denso para darle forma según el plano de la mente universal, las formas que tiene la mente universal, de los planetas, de los cometas, de los seres humanos en la Tierra, de otros seres en otros planetas que viven en todo el cosmos. No estamos solos, chicos, estamos llenos de vida, pero por alguna razón yo me la pensaría, ¿no? Si yo estuviera en otro planeta y viera a los humanos, no me les acerco, pero ni de risa, sabiendo las cosas tontas que hacemos, ¿sí? Bien. El ocultismo enseña que no puede darse a ninguna forma, sea por la naturaleza o por el hombre, cuyo tipo ideal no existe ya en el plano subjetivo. Más aún, que ninguna forma o figura es posible que entre en la conciencia del hombre o se desenvuelva en su imaginación, que no exista el prototipo, al menos como una aproximación. ¿Qué es un prototipo? Volvemos acá con el tema de la camisa famosa. El molde donde la señora, la costurera, pone la tela y empieza a cortar, pues en la parte de enfrente, las mangas y eso, es el prototipo, la camisa ideal. Lo único que hace ella es ajustar las medidas, ¿sí? Y quizá algunos diseños le cambia, ¿no? Le pone y le agrega, por eso se los puede agregar, porque mi gusto es así. Entonces, imagínense ustedes que estas jerarquías toman esa materia nominal, básica, y con ello van conformando, pues los planetas se van formando, porque hay un modelo para los planetas casi todos son redondos, aunque hay excepciones, ¿sí? Los cometas, ¿sí? Los soles, las estrellas. Si ustedes van analizando todas las formas materiales, todas son manifestación de esa fuerza divina que está compenetrando a esa materia, porque en realidad esa materia y el espíritu son lo mismo, emanan de la unidad de vida del lobo sin manifestar. Lo único que el espíritu vibra de una manera más sutil, como el agua cuando es vapor, y la materia vibra más denso cuando el agua cuando es hielo, pero son lo mismo. Y la idea de nuestra evolución es que esos dos aspectos que emanaron de la unidad vuelvan a ser uno cuando ustedes y yo alcancemos esa realización como seres divinos. Bien, voy a abrir un poco para que si hay preguntas, con gusto. Vamos a ver, ponemos en pausa. Ya pueden abrir, preguntar. Salomón, por favor. Hola Isaac, antes que nada te saludo y te agradezco por todo lo que nos regalas. Oye Isaac, mira, quisiera saber, aunque pues es una pregunta que a lo mejor yo tendría que investigar, pero actualmente la ciencia sigue considerando que hay materia orgánica e inorgánica, sigue considerando que las piedras no tienen movimiento, no, a pesar de que ya estudiaron el átomo, saben de qué está constituido el átomo y que todo está constituido por átomos, todavía siguen considerando que hay materia inerte y materia activa e inactiva Sí, o todavía es como un formato, Salomón, es un formato para el público, porque al público en general, si tú le dices que esta pieza de cartón y plástico está viva, es orgánica, o a decir algo, que está moviéndose atómica, si yo no veo nada y no veo nada, no es cierto. O sea, el gran público, por los niveles, pues supongo, podemos entender de poca información sobre eso, pues lo sigue asumiendo de que es inorgánico, ¿no? Las rocas, las piedras, todo aquello que parece estar estático y no se mueve. En realidad se mueve todo. Ahora, le da ya aspectos orgánicos pues, a las plantas porque ve que le salen las hojas y que
las plantas son sensibles y de ahí por los animales y todo lo demás. Pero la ciencia moderna ya no considera hasta cierto punto lo inorgánico como lo considerábamos hace 100 años. En época de Blavatsky era así. Gracias, Salomón. De acuerdo. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver, José Luis, por favor. Sí, Isa, hola. Mira, Hola. quería preguntarte, cuando tú decías al principio, el alma está en proceso de evolución, el alma está evolucionando, y que bueno, que esta es una idea que se repite muchas veces en teosofía y demás. En realidad, es verdad que todo está en un proceso evolutivo, no hay nada que sea perfecto, porque si no, no habría, supongo yo, que ningún tipo de manifestación en este sentido, ¿no? Pero cuando se habla de la evolución del alma, en realidad estamos hablando del alma humana, es decir, de manas en conjunción, evidentemente, con los aspectos divinos. Pero sería el alma humana, que sería ese aspecto de manas en el ser humano, lo que realmente está en ese proceso de despertar y de evolución. Acuérdate lo que dice Blavatsky en la tercera proposición fundamental. Dice, ningún Buddhi, ¿sí?, podrá, desarrollarse si no tiene que ir a todo ese proceso de involución, pasando por todas las formas del periodo de la creación o la formación, no me acuerdo bien de repetirlo, para volver otra vez a la fuente. La Atma no evoluciona, evoluciona Buddhi, y eso fue un punto de discusión en un momento dado. Buddhi es el alma, vamos a decir, superior. Bueno, HPV a veces da clasificaciones del alma espiritual, el alma humana y el alma animal, ¿no? Los dividen en almas. Pero en la tercera proposición, si tú la ves con detalle, José Luis, verás que dice, ningún Buddhi puede desarrollarse si no pasa antes por todo el ciclo de planta, de mineral, planta, animal, o sea, humano, superhumano, angélico, y vuelve a la fuente. Y ahí te das cuenta que todo está evolucionando, excepto vamos a decir, el reflejo, el resplandor o la radiación de Atma. Vale, gracias. A ti. A ver, Yoli. Sí, mira, cuando has comentado antes de que va a hacer un vestido, antes de nada hay unos patrones. Sí, sí, y lo has inventado, pero yo creo que en la creación también hubo mente que hicieron los patrones, ¿o no? Mira, los patrones vienen, ya Platón hablaba de los arquetipos. Los patrones vienen de evoluciones de otros universos, ¿sí? Porque el universo es como un ser que tiene su día y su noche, ¿no? Los días de Brahma y las noches de Brahma. Entonces, es como un ser, como nosotros, que tuvo experiencias en el anterior universo, despertó volvió a la vida después de pasar un periodo de oscuridad y trae los patrones que le tocan desarrollar en este cosmos. Ahora, ese ser, la seidad, lo único que hace es irradiar ese cosmos, ese impulso, y las demás partes de ella, que son las manifestaciones, como es Mula Prakriti, el primer logo sin manifestado, el segundo, el tercero, Mahat, son los encargados, vamos a decir, son los constructores que van a desarrollar el cosmos, y ahí están los patrones cuando la mente universal surge con Mahat. Sí. Entonces, es así. Yo puse el ejemplo con una analogía para que se comprendiera. Los patrones son básicos y existen desde la eternidad, dice HPV. Lo que pasa es que cada universo desenvuelve esos patrones, ¿no? Esos medios. Es que es parecido a lo de la modista, porque cuando vas aprendiendo, lo primero que haces es meterte en la mente los patrones, para que el año venidero puedas actuar tú. Pues será lo mismo, algo parecido. Es una analogía para que se comprenda, Yoli, ¿sí? Ya.
Vale, bien. gracias. A ti. Gilberto, por favor. Sí, gracias, Isaac. Buenos días nuevamente. Este concepto, esta nueva sección de la materia como noumeno, me deja pensando entonces cuál viene siendo la diferencia entre la materia como noumeno e idea. Y déjame aclarar un poco más. Por ejemplo, un pintor o un arquitecto idea lo que va a hacer. El pintor tiene su imagen mental de la pintura que quiere poner sobre un lienzo. Esa Sí. imagen mental entonces viene a ser la materia en forma noumenal. Mi pregunta. Bueno, pudiera serse así. Yo digo que la imagen que tiene es la imagen ideal, porque vamos a hablar de un pintor famoso, ¿no? Que tiene ese momento de inspiración y que se le ocurre llevar a cabo una pintura o un escultor como cuando esculpió Miguel Ángel, Miguel Ángel al David. Él tenía en la mente la idea arquetípica, vamos a decir, la base noumenal de lo que quería hacer. Por supuesto, ya elaborada con los dos aspectos de luz y oscuridad, que significa ya con una mente que conoce por opuestos. Cuando él toma la piedra y la empieza a labrar, ahí la materia noumenal que surgió en su mente, porque no va a haber imágenes mentales arquetípicas si no hay materia, todo tiene materia aunque sea proporciones pequeñas. Entre más espiritual hay más energía espiritual y mucha proporción y muy poca proporción material. Entre más sea el cuerpo físico hay más materia y la proporción se manifiesta espiritual de una manera menor. Es como el yin y el yang que están girando. Las imágenes que tú y yo tenemos a veces para hacer algo, tienen algo de materia para que tenga esa energía, tome forma, esas formas ideales se puedan plasmar en una mente que conoce por opuestos. O la forma y el fondo. No voy a conocer una flor. Cuando veo una flor afuera, tiene que tener atrás un fondo para que yo la pueda identificar. Entonces, sí lo podemos ver así, pero de una forma más burda podríamos decir, las imágenes que surgen en un momento dado creativas, el autor lo que hace, o el pintor o el escultor, al tomar la materia, la pintura, el cuadro o la materia, le da forma. Entonces ahí entra en la materia directa a transformarse de acuerdo a la idea, al ideal que tenía el pintor o el escultor o el escritor, porque hasta eso, ¿no? Quizá eso pueda aclarar un poco. Sí, bueno, también podría pensarse, así como en el mundo fenoménico uno dice que la materia y el espíritu son las dos caras de la misma moneda, porque la materia es el espíritu densificado o el espíritu es la materia en forma sutil. A nivel noumenal, prácticamente la materia noumenal es el mismo espíritu. Entonces. Sí. No sé si tú estuviste cuando vimos en Antropogénesis la creación noumenal y la creación fenomenal. Y ahí hacían una diferencia los hindúes, porque es de ellos ese. No me acuerdo, no eran en los Upanishads, eran en otra obra de ellos. Y entonces ahí decían que en la primera creación, que dura un periodo inmenso de tiempo, surgió la materia noumenal y los primeros 7 primordiales, porque ellos ya vienen desde la primera creación. Se desarrolla toda esa creación, la materia esencial, la energía básica que va a ser después, va a tomar forma. Ahí no había formas, era nada más lo básico, lo que emanaba de la radiación original. Se detiene esa creación y hay un espacio de tiempo sin nada. Dice ahí, tanto el tiempo que duró la primera parte de la creación noumenal es el mismo tiempo que dura ahí. Esa mula prakriti, vamos a decirlo. Termina eso, pero todo está ahí, queda estático. Y vuelve a surgir la creación fenomenal usando la materia anterior y dándole forma ahora en el mundo fenomenal. Vienen los 7 primordiales originales y encarna. Uno de ellos es Luzbel. Él viene desde la primera creación. Por eso la iglesia le da duro y otras escuelas también.
porque dice, viene de la oscuridad, no, viene de la verdadera luz y de la verdadera original creación, la noumenal. Bueno, más o menos. Ok. Bien. Gracias, Isaac. Es una enseñanza de los Puranas, del Vishnu Puranas, eso que estás comentando, las creaciones. Sí. Gracias, Emilio. A ver, Isaac, sí, no, está Leonor primero, Ángela, permíteme. A ver, Leonor. Ay. Perdón, bueno, respecto a lo que vamos a decir, si yo fuera la deidad y tuviera una idea para manifestarla, mi forma a veces no puede manifestarla como yo tengo ese ideal, o sea, se manifiesta de diferente manera en la vida real. O sea, lo que estamos nosotros tratando de desarrollar, a veces queremos algo muy bonito y pues no nos sale o no estamos capacitados a veces para hacer lo que quisiéramos hacer. Entonces es por eso yo siento que hay la bendita reencarnación, ¿no? Porque pues creo que nos dan muchas oportunidades para lograr hacer lo que debemos hacer. Esa es mi pregunta. No, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Leonor. Por eso la misma creación humana, las primeras creaciones de los seres humanos, ve que hubo destrucción de formas muy monstruosas. ¿Se acuerdan cuando vimos en Antropogénesis? No es que, dice, la Tierra quería tener vida y le pide al Sol o a las jerarquías que le den. Le dice, no estás preparada, espera, estás todavía incandescente, una cosa así más o menos. Pero esta Tierra era lo que quería y quería. Y de las sobrantes de la anterior ronda, mezcló y les dio vida y eran monstruos, ¿no? Monstruos acuáticos en aquella época. O sea, hubo un error porque después fue corregido por las mismas jerarquías destruyendo a esos monstruos. ¿Qué quiere decir? Que no es perfecto el plan porque las formas que utiliza la energía divina no son perfectas como nosotros cuando queremos llevar a cabo un plan. Y eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Leonor. Sí, por eso los hindús tienen a Shiva, ¿no? El destructor. Sí. O sea, tenemos que ir cambiando si no logramos la perfección. Como dicen, ir desechando lo que no es bueno y seguir tratando de hacerlo lo mejor posible. Sí, pienso yo. Sí, no, está bien. O sea, tratar siempre de hacerlo mejor. A veces no nos sale, pero siempre ir tratando de hacerlo mejor, ¿no? Y mejor y mejor. Por eso la ley kármica está ahí como para reequilibrar cuando no lo hacemos bien. No sé si podamos entender. La ley, más que ser un verdugo, es un gran ser que nos ayuda, una energía o lo que fuera, que vamos a decir, estabiliza ese desequilibrio que hemos originado, ya sean humanos, ya sean divinidades, ya sea quien sea. Siempre está equilibrando. Muy bien, Leonor, gracias. Gracias a ti. Después estaba Ángela, que no la veo. Aquí estoy. Bueno, no me ve, pero no, yo en realidad no voy a hacer preguntas, pero sí hay el hermano Sergio de Chile, pregunta una cosa muy interesante y se la leo si quiere. Si la deidad es perfecta en su naturaleza intrínseca y no requiere evolución alguna, ¿por qué se inicia entonces el primer despertar, el primer Bambantar, el primer Logos, etcétera? Mira, yo sí, es muy interesante, me parece a mí, porque... Sí, yo sí creo que la esencia, la seidad en su radiación, lo que es ella, es perfecta. Lo que no es perfecto es el universo manifestado, con sus limitaciones, con Maya, etc. A partir de ahí, a partir de que las jerarquías de los tres logos van manifestándose en las jerarquías, a partir de ahí las jerarquías están envueltas en materia, en esa parte densa del espíritu, y cada vez es más denso, entonces esa capacidad de ideal perfección de la seidad se va diluyendo hasta llegar al ser humano y formas más primitivas que hay. Entonces, es perfecto en esencia, sí, como seidad es perfecto, mi opinión, pero como manifestación es perfectible, ¿sí? Estamos manifestándonos. Tú vienes a esta encarnación, vamos a pensarlo así.
hacemos lo que podemos, pero cometemos errores aquí porque no éramos muy conscientes o teníamos debilidades y hicimos el otro. Y si nos viera alguien, diría, mira, este chico hizo un 70% perfecto, perfecto, bien, pero el 30% las metió, porque o no se dio cuenta o los deseos lo poseyeron, lo que sea. Lo que quiero decir es que esa experiencia me la llevo, vivo mi karma, entre comillas, del otro lado y vuelvo con las condiciones kármicas para que ese 30%, si queremos verlo así, se reduzca o aprenda yo las lecciones. Creo que en eso el universo es perfectible y no es porque falle la ley, sino porque eso es parte del programa de la ley. Hay cosas que son maduras y que no se van a mover, es un llamado karma maduro, y hay cosas que se pueden mover, ¿sí? Pero bueno, espero que te haya aclarado algo. Bueno, gracias. A ti. Muchas gracias. Ahora sigue María Eugenia y después sigue Domingo. Hola, buenos días. Hola, María Pues, Eugenia. yo me ubiqué en las preguntas que nos hiciste y en la primera que estás hablando de la materia. Y dada la explicación que nos acabas de dar, entiendo, o sea, tengo una duda o una pregunta, o sea, entiendo que entonces la materia está viva y entonces la materia es el vehículo para la transformación personal de nosotros mismos, o sea, que yo los llevaría a la regeneración de nosotros mismos que habla la señora Radha Burmier en alguno de sus libros, ¿no? Y también de ahí se puede colar que si nosotros no acabamos de hacer esa transformación personal, pues tenemos la oportunidad en ser mejor persona a través de la reencarnación. Pero creo que lo más importante sería aprovechar esta oportunidad. Bueno, ¿Está bien? la oportunidad se aprovecha cuando hay autoconciencia para aprovecharla. La mayor parte de nosotros, si no tuviéramos autoconciencia para tratar de mejorar alguna debilidad o de corregir fallos, pues viviríamos como vive mucha gente, ¿no? Come, duerme y hace el sexo y piensa que es lo único de lo que hace viene. Eso depende del grado de autoconciencia y madurez que tenga cada ser humano. No sé, a nadie se le puede juzgar, pero es una oportunidad y entre más se aproveche es mucho mejor. Algunos tienen más facilidades para aprovecharlo porque se lo ganaron por karma, otros tenemos menos posibilidades porque, bueno, por lo que fuere, pero hay que hacer lo que podamos al final. No podemos dejar que se vaya la oportunidad, como decía Juan Viñas, esas pasan alguna vez y no vuelven. Y a veces tardan vidas en volver a tener una oportunidad de crecer. Pero totalmente de acuerdo contigo, María Eugenia. Gracias. Ahora, Domingo, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Mira, tiene que ver con lo que ha escrito Sergio Renciskin y que creo que responde a lo que tú has dicho. Al final, el primer Manvantara. ¿Existe el primer Manvantara? Porque si existiera un primer Manvantara, tendría que existir un último, ¿no? Sí. Entonces yo tenía la idea de que no hay manera de este inicio. Entonces, ¿qué es distinto del primer Logos? Que yo creo que el primer Logos se puede manifestar en cada universo que empieza al inicio de ese universo. Pero sí. El primer Manvantara... Mira, no hay primero. Dice HPB, ha existido el universo al infinito y existirá al infinito. Para la mente humana es muy difícil de comprenderlo, porque todos tenemos el condicionamiento de que todo tiene principio y tiene fin. Nosotros vamos a tener tenemos principio y tenemos fin como personalidades, no como seres eternos. Entonces, no hay primer Manvantara. Hay un infinito número de Manvantaras, si quieres ver, que ya fueron, que son y serán, que esa es la naturaleza de nuestra esencia divina, de Atma o de la Seidad, si podemos llamarlo así. Por eso dicen los hindúes, el día de Brahma y la noche de Brahma. El día de Brahma es un cosmos y la noche es cuando se recoge el cosmos y vuelve a la oscuridad para volver a surgir y volver a regresar, y así estamos. HP dice que al infinito, lo vamos a ver en las estancias eso.
Muy bien. Gracias. A ver, ahora está Cecilia, por favor. Hola, gracias Isaac. Es igualmente sobre la pregunta de Sergio, la inquietud de Sergio que me parece realmente interesante. Hace unos años estaba yo estudiando o leyendo el Zohar y allí ponen un ejemplo muy interesante, los rabinos que se reúnen. Es una versión que conseguí, por cierto, en la librería judaica de Argentina. Excelente, hermosa. Y ellos dicen que efectivamente la potencialidad de Dios es infinita porque es perfecto. Sí. Pero ponen el ejemplo entonces de un arquitecto. Un pueblo en un remoto lugar pide a un arquitecto que construya un puente. Entonces el arquitecto se dirige allí y él tiene en sí todas las ideas, todas las posibilidades de construcción de cualquier puente maravilloso que se le pueda pedir, pero es un pequeño pueblo el que se lo pide. Entonces él no va a crear una infraestructura, una obra majestuosa, porque en primer lugar no cumple las necesidades de ese pueblo y en segundo lugar, pues es totalmente impráctico, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, nosotros podríamos considerar que en cada manifestación, cada universo se va desarrollando conforme, como lo dijiste muy bien antes, al arquetipo que nos proporciona, al molde que nos proporciona el universo anterior. De esta suerte, se perfecciona la manifestación, la creación, por decirlo de alguna manera, y la deidad misma crece, evoluciona y se puede manifestar de una manera cada vez más perfecta. Llegará a ser alguna vez similar al absoluto, que todo lo contiene y que tiene esa perfección, pues la manifestación no creo que se logre, y por eso es que la evolución será infinita. Sí. Porque cuando acabe este universo, pues entonces necesitaremos otro puente y otro puente y otro puente conforme al grado evolutivo al que hayamos llegado. Sí. Ese ejemplo me pareció muy, muy hermoso y yo creo que muy a propósito para esta pregunta que me pareció muy, muy interesante. Gracias. Muy bien, Cecilia, qué bueno que lo recalcas. A mí también. No hay principio, no hay fin. O sea, si nosotros nos vemos como esencias divinas, estamos junto con el universo, no tenemos principio ni fin. Como seres divinos, inmersos, emanados de la fuente, de la seidad, o del logos manifestado. Muy bien, gracias. Vamos a seguir, ¿les parece? Ya no ¿Puedo preguntar? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Ya. Buenas tardes, Isaac. Gracias por este compartimiento. Me surgió una pregunta cuando escuché decir, te escuché decir, la madurez del alma se manifiesta cuando aparece el equilibrio entre el deseo y la aversión. ¿Estoy correcta en eso? Sí, podemos decirlo que sí. Y ahí se abre la posibilidad de la compasión. Eso he llegado a entender de tus palabras. Sí. Entonces, mi pregunta es una condición sine qua non para que se abra la compasión, el llegar a un equilibrio en la madurez de esta alma, tiene que llegar al equilibrio entre el deseo y la aversión para que se abra la compasión? Esa es mi pregunta. Podríamos decirlo que sí, Teresa. Mira, la compasión es una cualidad de nuestra naturaleza espiritual, de lo más elevado que hay en nosotros. Amor, compasión, sabiduría, ¿no? Dicen por ahí los procesos. Pero ese amor, no es un amor físico, sino un amor por toda la vida una, como la tiene la seidad o la manifestación del cosmos para poder generar esto. Todo eso se despierta porque está en nosotros. No hay nadie que esté en este universo que no tenga compasión, aunque esté del lado oscuro. Lo tiene en ciernes, se quedó ahí pasivo. ¿Qué pasa cuando equilibramos los opuestos? Poco a poco, a veces nos llevamos vidas, ¿no? Vamos dando pasos cada vez, a veces nos fuimos a un extremo, luego nos fuimos al otro, a veces fuimos más ecuánimes, pero volvimos a caer de un lado o de otro, hasta que poco a poco, por tantas experiencias de sufrimiento y de felicidad, si quieres verlo así, vamos acercando esos aparentes opuestos a un equilibrio. Y entonces empiezan a surgir cosas que no imaginábamos, como le sucede a los místicos y a los seres que se han ido realizando, ¿no?
a medida que los opuestos se van acercando y que tienden a esa unidad de vida que está en nosotros, emanan el potencial espiritual, y la compasión es una de las más elevadas para mí. Sí puedo decirte, Teresa, que puede ser así, como una versión que podemos dar para poder emanar. Por eso los budistas insisten que entre menos opuestos existan, porque los opuestos son los que generan la rueda de la vida. Ves que en la rueda de la vida en medio está, creo que el odio y la aversión y la ignorancia. Son los tres. Esos tres aspectos generan el estar encarnados, y mientras lo superemos, nos vuelve a traer aquí constantemente. Gracias, Teresa. Ahora sí vamos, ¿no? A proseguir. Si no, no vamos a acabar, chicos. Voy a cerrar micrófonos otra vez. Bien. Y déjenme volver a... Ahora sí se está grabando. Gracias. La diapositiva no cambia. Pero la diapositiva no cambia. Ah, no, ahorita lo cambio, no se preocupe. Vuelve a salir y entras. A ver, déjenme regresarme. Ahí sí cambió, ¿verdad? ¿No? Ahorita. Entonces déjenme. A ver. Este tiene lo suyo, esta máquina, entonces. Vale, no hay problema. Vamos a ver ahora. Ahora. Cambia. Vale. Bien. Por lo tanto, nuestras formas humanas han existido en la eternidad como prototipos astrales o etéreos. O sea, como moldes han existido en la eternidad en la mente universal. Imagínense esos moldes de los que hablamos, esos modelos, ¿no? De diferentes formas, de animales, de las plantas, de todo. Todas las formas que vemos han existido en la mente universal. Lo único que hizo la mente universal a través de las jerarquías, los constructores, es traerlos de las formas ideales con la materia a los mundos manifestados. Con arreglo a cuyos modelos los seres espirituales o dioses, cuyo deber era traerlas a la existencia objetiva y vida terrestre, desarrollaron las formas protoplasmáticas de los egos futuros, de su propia esencia. Ya vimos en la antropogénesis que al ser humano lo van a formar varias jerarquías, ¿se acuerdan? Básicamente intervienen 7 jerarquías, pero de las cuales las importantes, entre la más importante se puede decir, todas son, pero los Manasaputras y los Anishvata que nos dan la mente, porque el ser humano se distingue por tener mente. Si no hay mente, no hay ser humano. Entonces es importante. Todas intervinieron en nuestra formación. Pero el modelo ya venía desde la antigüedad, desde el origen del universo. Dice, después del cual, cuando este traje upadi o molde fundamental humano estuvo dispuesto, las fuerzas terrestres naturales comenzaron a actuar sobre aquellos moldes suprasensibles que contenían, además de sus elementos propios, los de todas las formas pasadas, vegetales y futuras animales de este globo. ¿Qué vimos en antropogénesis? Ya con el molde que nos dieron los pitris lunares, el doble etérico, ¿sí? Ya estaba la mónada, vamos a decir, la mónada potencialmente, pero faltaba el puente para unirnos al doble etérico y no había traje físico. La primera raza no tenía traje, eran como formas etéreas que se movían. Segunda raza, la forma etérea se densifica un poco. Vamos a decir, aquí habla de que las fuerzas terrestres naturales comenzaron a actuar sobre aquellos moldes, le dan un poco más de densidad. Finales de la segunda raza, principios de la tercera, el molde era gigante y ya tomó más forma. Ahora, contribuían sobrantes de la ronda anterior, de la tercera ronda, de animales y plantas. O sea, fuimos formados con sobrantes, la parte material de la ronda anterior.
Pero la parte estructural profunda, lo que nos hace ser seres humanos, se decidió a mediados de la tercera raza Lemur, cuando recibimos la mente, la radiación de la mente y otros que entraron dentro de nosotros para convertirnos en seres humanos. A partir de ahí fuimos seres humanos. ¿Qué pasó después? Todavía había forma, la forma era gigante y como plástica. Se fue endureciendo lentamente hasta principios de la cuarta raza Atlante. Todavía las formas no estaban muy duras hasta que se empezaron a endurecer a mediados de la raza Atlante, ¿sí? Cuando llegó la forma a la parte más densa del humano. Este Magnus Libus o Iliaster de Paracelso es, pues, sencillamente, dice Paracelso en su obra, nuestro antiguo amigo, padre, madre, antes de que apareciera en el espacio. Él está hablando, dice, es la matriz universal del cosmos, personificada en el carácter doble del macrocosmos y del microcosmos, o el universo y nuestro globo. De Aditi Prakriti, la naturaleza espiritual y física. Está hablando del segundo logos, espíritu y materia. O sea, para que vean que Paracelso en su obra profunda oculta nos habla de las dos fuerzas que forman después a esta humanidad o a este universo y a la humanidad. Todos llevamos dentro de nosotros los tres logos, ¿sí? Formados de materia fenomenal, pero nuestra esencia es noumenal. La seidad de nosotros, Atma, ¿sí? Esto debería hacer que respetáramos nuestra naturaleza interna. Yo no soy un santurrón, o como dijéramos por ahí, o uno que se está dando golpes de pecho. Pero cuando oigo a alguien que está insultando a otra persona, y no me refiero a que en un momento dado pues, soltemos un insulto porque estamos mal, porque nos sentimos mal, porque nos hicieron daño. No, me refiero al que constantemente, como ahora se acostumbra en el lenguaje, porque la palabra tiene poder y vibración, insultamos. Cada vez que insultamos a alguien, insultamos su divinidad y nuestra divinidad, porque las dos son una. La mónada de ese ser y mi mónada son una en la mónada universal. O sea, si este templo, yo pongo siempre el ejemplo, imagínense que ustedes tienen en su casa, van a recibir a una persona importante. ¿Cómo van a tener su casa? Por ejemplo, cuando Tere me recibe en su casa, todo lo arregla. ¿Y qué pasa? Pues yo llego, me siento cómodo, me agrada, me siento bien. Pero ¿qué pasa si la casa estuviera descuidada, sucia? Que eso significa las palabrotas, las cosas bajas, ¿sí? Pues nos daría pena, ¿no? Pero ahora imagínense que ese ser habita en nosotros. Y cuando nosotros descuidamos nuestra construcción, nuestro desarrollo, haciendo tonterías que no deberíamos hacer, ¿sí? Porque está en contra de la naturaleza divina que está en nosotros, de ese equilibrio, y que nadie niega que a veces por debilidad lo hacemos. Por ejemplo, drogarnos. Bueno, una vez probé la marihuana, bueno, ya la probé, punto, pero caer en la droga, yo he visto jóvenes que traté hace tiempo, ahora ya no los trato, pero hace tiempo traté, jovencitos que según ellos controlaban y acabaron poseídos por la droga. Y se destruyen sus vidas, y así hablan del alcohol y todo eso. ¿Que hay razones? No voy a entrar a la razón. Lo que quiero decir es que este templo posee un lugar sagrado. Y ese lugar sagrado está formado de la misma estructura del cosmos universal. Tenemos a la Seidad, tenemos a Mula Prakriti, tenemos los tres logos y tenemos a las jerarquías, todas las jerarquías y seres que habitan afuera están dentro de nosotros. Somos el microcosmos, que es lo que quiere decir de alguna manera para hacer eso. El que dice el Vishnu Purana, dice, de Pradana, la sustancia primordial, presidida por Kshetrajna, el espíritu encarnado, o sea, espíritu y materia, procede el desarrollo desigual, evolución de aquellas cualidades. Del gran principio Mahat, inteligencia universal o mente, procede el origen de los elementos sutiles y de los órganos de los sentidos.
¿Qué quiere decir? Por un lado, el espíritu y la materia, la sustancia primordial y el espíritu encarnado, procede todo el desarrollo de la evolución de aquellas cualidades que poseen. Pero es la mente, Mahat, la que nos da la autoconciencia y vienen a darnos las partes más sutiles de nuestra naturaleza, ¿no? Recuerden que la mente superior, en realidad hay una mente que se separa por evolución en dos mentes. La superior, que está cerca de lo espiritual, y la inferior, que es la personalidad. Y hay un puente. La idea es que cuando uno empieza a crecer y a desarrollarse, ese puente se destruye y las dos mentes tienden a ser nuevamente que una. Esa es la armonía, el equilibrio en nosotros. La mente nuevamente equilibrada, armónica. Pero la mente que se fusiona es una mente pura, limpia, ya se equilibró, ya serenó, meditó y trabajó para volver a reequilibrar. Eso es volver a armonizar nuestra vida. Entonces, como decía una hermana, Teresa, la compasión empieza a surgir, las cualidades espirituales se empiezan a reflejar. Por supuesto, para tener una mente concreta, personal, de ese calibre de unión a la mente superior, quiere decir que toda la estructura del templo se ha equilibrado y se ha armonizado. No se trata de destruir a la personalidad, se trata de que se someta, se purifique y se discipline. Bien. Y citando de la traducción, aquel ser universal que es y contiene todo, pone en movimiento el alma y el mundo. Estamos hablando de la seidad. Todo cuando la naturaleza comprende. Vuelvo a repetir. Aquel ser universal que es y contiene todo, pone en movimiento el alma y el mundo, todo cuando la naturaleza comprende. En la múltiple unidad de la vida universal, las individualidades innumerables distinguidas por sus variaciones, seres humanos, animales, plantas, jerarquías divinas, dioses, etc., están, sin embargo, unidas de tal manera que el conjunto es uno y que todo procede de la unidad. Aquí estamos nuevamente con la declaración del primer objetivo de la sociedad, la fraternidad universal. Todos procedemos de esa unidad a nivel espiritual. Podemos vernos diversos por la materia que nos rodea, la madurez de las vidas que hemos tenido, pero en esencia también esta materia es parte de la materia noumenal, una prakriti que emanó de la seidad. O sea, todo es divino. Vivimos en un universo sagrado. Nada está corrompido, como decía alguien. Y si se ha corrompido, lo ha hecho la mente humana en su ambición y egoísmo. Dice, y de otra traducción tomamos, Dios no es una mente, sino la causa de que la mente exista. Ahí está. El logos en manifestado no es la mente, pero ella genera el espíritu y la materia, y después viene Mahat, la mente universal. No un espíritu, sino la causa. O sea, aquel espacio, aquella seidad es la causa del cosmos. La causa del espíritu no es la luz, sino la causa de la luz. Si quieren verlo así, si nosotros quisiéramos analizar qué es verdaderamente Dios para un estudiante de ocultismo, es aquella causa, karana, que emana de la seidad, que es la seidad. Y usted y yo estamos acá porque ella nos ha mandado, nos ha emanado o irradiado, nos sostiene en este cosmos y a ella volveremos activando nuestra verdadera naturaleza espiritual y divina y superior. Y ayudando a otros, si nos es posible, a que sea lo mismo. Estoy viendo la hora. Tenemos las 8, 6:30, 7:30, las 8. Vamos a detenernos aquí, ¿les parece? Para abrirnos un poco a preguntitas si hay. Y si quieren alguna otra aclaración o alguno quiere aportar algo, bienvenido. Vamos a ver. Voy también a parar la grabación. Ya está abierto el micrófono.